Bienvenidos a su programa A Través de la Biblia. Un programa que semana a semana estamos llevando a sus hogares, donde queremos dar a conocer lo que es la palabra de Dios, especialmente hablando del libro de Juan. Así que ha sido un lindo tiempo. Yo espero que el Señor les llene su corazón con algo hermoso, con su palabra, y que cada creyente, cada discípulo pueda ir aprendiendo semana tras semana. En este capítulo vemos acerca de la resurrección del Señor Jesús desde los muertos. Él primeramente se pareció a María Magdalena, a sus discípulos. Luego vino la resurrección, que es algo tremendo. La resurrección es la prueba de que todo lo que el Señor hizo y mostró era verdadero y digno de seguir. Así que yo creo que la resurrección impactó a todo el mundo, sobre todo a los seguidores de Él. Así que vamos a leer este interesante capítulo. Hoy es el capítulo 20 de San Juan, de la versión Reina Valera. Así que comenzamos la lectura. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Y aquí viene la primera aparición, versículo 11. Pero María Magdalena, estaba llorando fuera junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el horteliano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Entonces, versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos le dijo: paz a vosotros. Y cuando le hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado.
Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Este fue el que había dicho tantas cosas como que era necesario meter la mano en el costado de Jesús. Versículo 25 dice: le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él le dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Qué terrible. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás el incrédulo. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Versículo 30 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Qué tremendo. Qué tremendo. Usted se puede imaginar allí que usted esté reunido con su amigo, con sus hermanos en la fe, con su familia, y de repente aparezca el Señor Jesucristo enfrente suyo. Más cuando hacía poco tiempo que lo habían llevado a la sepultura después de la muerte de la cruz. Yo creo que cada uno de los que estuvo allí viendo cada detalle de lo que estaba sucediendo, porque cada detalle tenía que ver con las profecías que se iban cumpliendo una a una. Así que yo creo que todos estaban pendientes de todo lo que estaba sucediendo. Si bien ellos podían tener temor, miedo, porque también podían ser tomados, detenidos y ejecutados, me imagino yo que ellos también estaban viendo todo lo que estaba sucediendo. Sobre todo Juan, que fue el que escribió este evangelio, donde él explica muchos detalles, a veces dentro de la situación como a veces fuera de la situación. Pero todo esto nos va dando mayor claridad de lo que sucedió tanto en el juicio como la falsa acusación, como también la decisión y la condena de Jesús a la muerte y muerte de cruz. Así que esto tiene, la resurrección de Jesús tiene algo que es muy importante, porque alguien que haya resucitado de los muertos, yo no sé si usted ha tenido esa posibilidad. A mí me tocó ver una posibilidad de una persona que estuvo fallecida algunas horas. Y es impresionante, realmente es impresionante. Pues hace todo un cambio. Así que yo quiero decirte en este momento, ¿no? Que vamos a explicar todo lo que fue sucediendo. Una de las cosas primeras que sucedió es que hubo tinieblas, se oscureció, dice, hubo hasta un terremoto donde cae allí el templo, etcétera, etcétera. Pasaron muchas cosas en ese momento. Mientras Jesús pagaba con su vida el precio de nuestro pecado. Pero una de las cosas que llama la atención y es el caso de que la primera en tener el
privilegio de encontrarse con el Señor después de muerto, cuando ya había resucitado, fue María Magdalena. Ella fue la primera en ir al sepulcro cuando todavía estaba oscuro, dice, de madrugada, con todos los temores. Me imagino una mujer en ese tiempo ir allí a ese lugar oscuro, un lugar difícil de estar, pero allí cuando ella llega se encuentra con la primera sorpresa. Dice que encuentra la piedra del sepulcro separada de él, como que se había abierto el sepulcro. Y después que ella ve todo eso, sale corriendo, y después la experiencia de encontrarse allí, ver dos ángeles, después encontrarse con aquel que pensaba que era el que limpiaba, el que cuidaba ese lugar, pero era el Señor, se encontró con el Señor. Bendita palabra, y qué situación más privilegiada. Esa mujer vio al Señor cara a cara y pudo reconocer que era el Señor. Que el Señor, yo creo que no resistió ver el dolor de esta mujer, sus lágrimas, su tristeza, que allí el Señor dijo: aquí estoy, estoy vivo, he resucitado. Qué maravilloso, ¿no? Y después que esta mujer conversa con el Señor y sabe varias cosas que él le explica seguramente, sale corriendo. Ella va corriendo a todo lo que dan sus piernas para contarle a los discípulos lo que había sucedido, o sea, para que los discípulos fueran parte de este gozo, de esta alegría, de saber que el Señor Jesucristo ya no estaba en una tumba, sino que esa tumba estaba vacía y el Señor Jesucristo había resucitado. Así que se encontró allí con Simón Pedro y con el otro discípulo, con Juan, ¿no? Que era Juan el otro discípulo. Salieron ellos también corriendo, aunque al principio yo creo que no le podían creer quizás a María Magdalena. Lo que ella contaba era demasiado difícil de poder tomar en ese momento. Ellos no esperaban una resurrección, esa es la verdad de las cosas. El Señor Jesucristo lo había dicho muchas veces y de diferentes maneras, de que era necesario que Él muriese y que luego al tercer día resucitase. Entonces yo creo que los discípulos lo escucharon muchas veces, pero nunca se imaginaron que esto iba a suceder de verdad, realmente. Y entonces cuando María Magdalena le cuenta a ellos lo que había pasado, ellos comienzan a preguntarse: ¿será que es verdad lo que esta mujer dice? Así que los discípulos que corrieron también allí a ver el lugar, a ver qué había pasado. Y sí, se encontraron tal como la mujer había dicho: un lugar vacío, con la piedra allí movida y las ropas allí ordenadas dentro, de una manera totalmente diferente a como había estado antes. Yo creo que nadie está preparado. Primero, nadie está preparado para morir. Nadie está preparado para enfrentar la muerte. En este tiempo hemos visto tantas personas fallecer. Pero de igual manera, nadie está preparado para la resurrección. Pero la Biblia habla de resurrecciones muchas veces. Hubo una resurrección cuando Jesús muere. Allí, si usted busca en la palabra de Dios, se habla de que hubo una resurrección. El Señor resucita y nos dice de que también cuando Él vuelva por su pueblo, dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Va a haber una resurrección. La muerte no es un fin. La muerte es el comienzo de una nueva vida. Amén y amén. Yo espero que usted se alegre juntamente conmigo, que quizás se alegre con esta mujer, María Magdalena, que pudo contarle a los discípulos: Él vive, Él resucitó. Yo quiero que tú
tomes la palabra del Señor, porque las buenas noticias del Evangelio hablan de que seremos resucitados juntamente con Cristo. Amén. Entonces, parece que nadie está preparado ni para la muerte ni para la resurrección. Pero la resurrección cambiaría completamente todo. Los hombres ya se habían dispersado cuando Cristo fue crucificado, pero ahora al estar allí reunidos y poder ver al Señor, ya todas las cosas comienzan a cambiar. El Señor comienza a poner las cosas en orden. Él le dice primero le dice: mira mi costado, miren mis manos. O sea, el Señor comienza a mostrar que fue real y que Él era el que fue crucificado. Dice que los discípulos, cuando vieron las marcas en las manos del Señor, se regocijaron diciendo: Él ha resucitado. Usted puede entender que es tan fuerte todo esto, es tan difícil a nuestra mente poder comprender algo que es impensable. Pero ahí estaba Jesús, ahí estaba con sus discípulos, diciéndole: aquí estoy, miren mis llagas, miren mis heridas. Qué maravilloso realmente. Él era el que había sido crucificado en la cruz, pero allí estaba Él para decirles: yo he vuelto, y así como yo he resucitado, ustedes también resucitarán conmigo. Amén. Así que lo primero que el Señor hace es traerles paz, hablarle paz a vosotros, y como el Padre me envió a mí, yo os envío a ustedes. Id y llevar el Evangelio de la gracia. Llevar el Evangelio de poder, el Evangelio que transforma vida, el Evangelio que nos lleva a una nueva dimensión, a algo diferente, donde podremos entrar por ese camino angosto y llegar al camino de vida y vida eterna. El Señor ya había logrado la redención y ahora el Señor les enviaba al mundo. Él decía: como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. Amén. Yo los envío a... Lo interesante de todo esto, además, el Señor sopla sobre ellos y les dice: recibid el Espíritu Santo. Ya comienza un nuevo periodo. Este periodo de la historia fue un periodo de transición entre la ley y la gracia. Hubo un intervalo en la vida de estos hombres y en el ministerio de Jesús entre su muerte y también en su resurrección. Es un tiempo único en la historia del mundo. Así que, querido amigo y hermano en Cristo, tenemos una gran responsabilidad de predicar este evangelio al mundo. Contarle al mundo de que los pecados nos han sido perdonados en la cruz del Calvario, que Jesucristo pagó la factura, la deuda que tú y yo teníamos con Dios. No descuidemos una salvación tan grande. No descuidemos esa salvación ganada por la sangre, por la muerte de Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Tú y yo tenemos que llevar esta palabra, que muchos puedan conocer este mensaje, que podamos llevar este poderoso mensaje con todas nuestras fuerzas. Usemos todo lo que está a nuestro alcance para traer la salvación que Jesucristo nos dio a este mundo que perece. Así que Dios te bendiga. Comienza a hablar la palabra, comienza a hablarle a los tuyos. Nos vemos en el próximo programa y espero que haya sido de gran bendición para ti. Amén y amén.